Buenos días. Vamos tomando asiento para comenzar con la jornada de hoy. Bueno, pues muchas gracias un día más a todas y a todos por acompañarnos en esta segunda sesión de las jornadas del municipalismo ante el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Hoy vamos a disfrutar, a tener la oportunidad de estar presentes a lo largo del día en 4 ponencias con distintos temas. El primero de ellos será el Derecho Internacional y moderará Jesús Espinar, presidente de Amal Esperanza. La segunda mesa redonda tratará sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental y sobre el expolio que sufre constantemente la población saharaui. El tercer tema será la mujer como principal factor de progreso y de resistencia, una mesa que estará moderada por la compañera periodista Rocío Sáez, miembro de la Asamblea Feminista de Cádiz. Aquí continúan los saludos protocolarios. No pasa nada. Y la última ponencia será donde se trate el tema principal de este encuentro, el municipalismo en el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental, que será moderada por el primer teniente de alcalde de Cádiz, por Martín Vila. Además, también decir, si habréis podido ver, el gobernador de la wilaya de Dakhla, Saleh Baba. Gracias. Habréis podido ver también que tenemos aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, a una artista, ahí ya preparada para pintar. Ella es María Lizazo, viene del puerto de Santa María y durante toda la jornada, durante las distintas ponencias, pues va a estar ahí también creando por la parte que a ella le toca. Así que muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ella por esta colaboración. Vamos a empezar con la primera ponencia, como decía, en la que se va a tratar el tema del derecho internacional con expertos de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Santiago de Compostela, y voy a pedir a Jesús Espinar, que es el moderador, que vaya empezando ya a moderar la mesa. Muchas gracias. ¿Estamos todos ya? Sí. Buenos días a todas y a todos. Daros las gracias por vuestra presencia y deciros que esto se convierte en un acontecimiento, yo creo que a nivel nacional, ser capaces de haber reunido aquí al municipalismo y enfrentar a la realidad de lo que está ocurriendo por la dejación de 42 años de que este pueblo siga sufriendo. Nosotros desde aquí, desde las asociaciones que hemos tratado de configurar y montar todo esto, seguimos y pretendemos que esto no quede aquí, que sea algo que seamos capaces de trasladar a otras provincias y a otros medios a nivel nacional, porque creemos que es fundamental la implicación desde el municipalismo en esta causa. Y ya no quiero seguir más porque creo que son ellos los que tienen que tomar la palabra y dar un poco de sentido a esta mesa que constituimos. Bueno, nuestra amiga nos ha presentado,
y nos ha dicho que vamos a hablar de derecho internacional. El enfoque de esta mesa, lo único que presenta o lo que pretendemos es contextualizar la lucha de este pueblo por un derecho de autodeterminación y sus consecuencias, a la luz del derecho internacional vigente. Igualmente, persigue indagar en aquellos instrumentos de carácter legal que desde la administración local y el municipalismo pueda favorecer la protección de dicho derecho a este pueblo. Dicho esto, os voy a empezar por Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela. Está Inmaculada González García, profesora titular de Derecho Internacional, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Adeslan, nuestro amigo que nos presentó ayer todo lo que el sufrimiento de este pueblo a través de la cartelería y de la exposición que tenemos ahí fuera, es presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharaui. Saleh Baba, que lo tengo aquí a mi izquierda, es el compañero y amigo que nos está acompañando en estos últimos años en la realidad de los campos de refugiados. Actualmente, además de que ocupa un cargo en la Secretaría del Frente Polisario, es el gobernador de la wilaya de Auxerre. Dagla, coño. Bueno, ha sido también gobernador de la wilaya de Auxerre. Actualmente de Dagla. Inmaculada Nieto, parlamentaria andaluza y portavoz del intergrupo parlamentario. Bueno, pues yo invito a Carlos a que comience con esta mesa de... Buenos días. Lo primero, muchas gracias por la oportunidad que se me da de estar aquí. Es un placer. Y de tratar un tema, bueno, el tema de las jornadas. La jornada es un tema muy novedoso y muy interesante que tiene relación con el papel del municipalismo, ¿verdad?, en el conflicto del Sáhara Occidental y, en general, también en otro tipo de problemas internacionales. Y yo quiero empezar por un artículo de la Constitución que creo que es muy relevante, que es el artículo 9, párrafo 1 de la Constitución, que es uno de los artículos más importantes que hay en toda la Constitución y que muy a menudo se olvida. Y dice textualmente, lo tienen ustedes en la pantalla, los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es el resto del ordenamiento jurídico? Bueno, pues el resto del ordenamiento jurídico lo tenemos en el artículo 96. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno. Bien. Uno de los tratados que ha celebrado España, naturalmente, es la Carta de las Naciones Unidas. Es un tratado muy importante que hace que el derecho internacional generado en el seno de las Naciones Unidas, por tanto, también forme parte de ese ordenamiento interno. Y ese ordenamiento interno, lo voy a recordar otra vez, es un ordenamiento interno que obliga a los poderes públicos. ¿Esto qué significa? Que los poderes públicos no son solo el gobierno, no es solo las Cortes Generales. Los municipios, las administraciones locales son poderes públicos. Y, por tanto, los municipios, las administraciones locales
también están sujetas al respeto del derecho internacional. No es solo una cuestión del Gobierno. Y, insisto, derecho internacional. Aquí tenemos a una colega que es profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. A veces pues se ataca a las entidades locales diciendo es que usted se está metiendo en una competencia del Gobierno, que son las relaciones internacionales. No. Aquí tenemos que tener claro que una cosa es el derecho internacional y otra cosa son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales es una competencia del Gobierno. Bueno, con algunos matices que da el Tribunal Constitucional. Pero el derecho internacional no es algo que obligue solo al Gobierno. Obliga también a los poderes públicos. Bien, y sentado esto, vamos a concretar. Bien, ¿y ese derecho internacional cómo nos afecta? Bueno, pues los otros intervinientes van a hablar de otras cuestiones, pero yo me voy a centrar en una que creo que es importante. Y es, bueno, aquí ya no sé qué ha pasado con este. En fin, Dios mío, aquí me vuelvo loco yo con el ratón, el dedo, el otro, santo Dios, ya me he perdido. A ver, aquí, tiene que estar aquí. Aquí, bueno, me ha salido en francés, pero no importa. ¿Y cuál es a este respecto una cuestión, por cierto, de relativa actualidad, clave en el derecho internacional en relación con el Sáhara Occidental? Pues que España, mal que les guste a muchos, sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental. Saben ustedes que hace apenas unos días el ministro Borrell se atrevió a negar esto en el Senado ante una pregunta de un senador de Canarias, creo que era, no sé si era Nueva Canarias o del otro partido canario que en este momento, Coalición Canaria. Bien, y dijo que no. Bueno, tienen ustedes aquí el último informe. Último, no de hace 40 años, el último informe del secretario general de Naciones Unidas es el informe que tienen ustedes aquí de 24 de enero de 2018. Por tanto, es el último. El 24 de enero de 2019 habrá otro, pero de momento este es el último, donde se habla de las informaciones que tienen que remitir las potencias administradoras de acuerdo con sus obligaciones, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, que es derecho internacional que obliga. Bien, y entonces nos hace la relación de cuáles son los 17 territorios no autónomos que hay. Y ven ustedes fechas en las que se han comunicado las informaciones previstas en el artículo 73E de la Carta de las Naciones Unidas. Bien. Y nos dicen Francia, y nos habla de sus dos colonias. Una ha estado en las noticias porque el domingo pasado hubo un referéndum, Nueva Caledonia y Polinesia Francesa. Nueva Zelanda, Tokelau, España, Sáhara Occidental. Luego, mal que le guste a nuestro ministro de Exteriores y mal que les guste a mucha gente, España es la potencia administradora del Sáhara Occidental. Es algo que no solo digo yo, lo ha recordado también de forma indirecta, pero muy clara, el asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell, que en un importante dictamen del año 2002 dijo que el famoso Acuerdo de Madrid, el acuerdo nefasto del que dentro de poco vamos a cumplir pues, el aniversario de 14 de noviembre, no transfirió
válidamente a Marruecos y Mauritania el estatuto de potencia administradora, porque España, unilateralmente, no podía hacer eso. No podía hacer eso. Y entonces, los que niegan que España sea la potencia administradora se encuentran con una dificultad adicional. Y es que tanto el asesor jurídico de Naciones Unidas como el propio Marruecos, como lo ha dicho, por ejemplo, en el proceso que hay en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, niegan que Marruecos sea la potencia administradora. Y entonces, si Marruecos no es la potencia administradora, ¿quién es? Porque lo que no puede es, lo que no está previsto es que haya territorios no autónomos, colonias, sin alguien con una responsabilidad administradora. Aquí lo tenemos en el, párrafo sexto, tienen ustedes, del dictamen del año 2002, del secretario adjunto para Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. El Acuerdo de Madrid no confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. Esto es lo que el señor Borrell ha negado ante el Senado. Y eso está ahí. El señor Borrell, a quien yo no considero tonto, y creo no solo que no le considero tonto, sino que no lo es, pues no ha dicho la verdad en sede parlamentaria. Lo cual tampoco es una novedad, ¿no?, que nuestros responsables no digan la verdad, pero ahí tenemos el hecho. Y todo esto viene a propósito de qué. A propósito de que qué tiene que ver todo esto, entonces, este preámbulo de España, potencia administradora. Bueno, pues esto tiene que ver con que tanto las potencias administradoras en especial como los demás estados de la comunidad internacional tienen una serie de obligaciones. Tienen una serie de obligaciones, por ejemplo, previstas en la última resolución que hay sobre la materia, que la tienen ustedes aquí, la resolución 72-92 de 14 de diciembre de 2017, sobre las actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los pueblos, de los territorios no autónomos. Bien, pues si vamos a esta resolución, pues nos encontramos con párrafos muy importantes, vamos a buscar por aquí, párrafo, por ejemplo, sexto. Se exhorta a todos los gobiernos a que adopten medidas legislativas, administrativas o de otra índole, con respecto a sus nacionales y a las personas jurídicas bajo su jurisdicción que posean y exploten empresas en territorios no autónomos que sean perjudiciales para los intereses. O el 9, párrafo 9, donde se insta a las potencias administradoras a que adopten medidas eficaces para salvaguardar y garantizar el derecho inalienable de los territorios no autónomos a sus recursos naturales y al control sobre la futura explotación de esos recursos. Es algo sobre lo que van a hablar aquí también. Pero a donde yo voy, y con esto pues yo creo que me he excedido el tiempo ya voy a concluir, yo luego si quieren me preguntan más, es a lo siguiente. Cuando se cuestiona que un municipio pueda tomar medidas sancionando que una empresa o que una empresa que opera en un territorio ocupado pueda ser contratista de un ayuntamiento, eso no es, lo voy a decir claramente, ni una injerencia en las relaciones internacionales del Estado, ni mucho menos, como ha llegado a decir algunos tribunales, una violación del derecho a la igualdad o una discriminación. Lo que están haciendo ahí los municipios o las entidades locales es aplicar el derecho internacional que les obliga. Es decir, no es una opción política, es una obligación jurídica a no colaborar con empresas
o a actividades económicas que perjudiquen los intereses de un pueblo colonizado. Obligación que es especialmente intensa en el caso de una potencia administradora como es el caso de España respecto al Sáhara Occidental. Por tanto, insisto, termino ya, el derecho internacional, ya no hablo de las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, el derecho internacional no es eso, no es solo cosa de las cancillerías y de los gobiernos. El derecho internacional es algo que obliga a todas las administraciones públicas, también, por tanto, a los municipios. Por eso mismo, creo que es una... Bueno, me felicito de la iniciativa de estas jornadas para incidir en esta, insisto, responsabilidad, no opción política, sino recordatorio de las obligaciones jurídicas que tienen los ayuntamientos, las entidades locales en general, cabildos o diputaciones provinciales, respecto al Sáhara Occidental. El respeto de los derechos del Sáhara Occidental, del pueblo del Sáhara Occidental, no es algo solo que tenga que hacer el Gobierno. También lo tienen que hacer todas y cada una de las entidades locales. Muchas gracias. Inmaculada González García, como ya he dicho anteriormente, profesora titular de Derecho Público y Relaciones Internacionales, es la que nos va a seguir con esta mesa. Hola, buenos días. Y quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores y al Ayuntamiento de Cádiz el que me hayan dado la oportunidad de hablar aquí y de participar en estas jornadas. Yo me voy a centrar, para no pisar ya algunas de las cuestiones que ha planteado el profesor Ruiz Miguel, sobre todo en la problemática de descolonización del Sáhara Occidental, pero mi intervención va a ser un poco, va a estar a camino entre la primera y segunda mesa. Esto es, voy a hacer referencia al derecho internacional humanitario y la legalidad internacional en la lucha anticolonial en el Sáhara Occidental, con un enfoque jurídico, pero voy a empezar planteando el tema de la explotación de los recursos naturales, de la soberanía del pueblo saharaui, la explotación de los recursos naturales. Va a estar a camino entre las dos mesas. Quisiera comenzar pues, mencionando la ley número 3/2009 de 21 de enero que la República Árabe Saharaui Democrática adoptó, estableciendo, delimitando los espacios marítimos a los que, como Estado, tiene derecho para explotar los recursos naturales de la columna de agua, esto es, la pesca en su zona económica exclusiva de hasta 200 millas, y los recursos no vivos que pertenecen a especies sedentarias, así como los recursos vivos que pertenecen a especies sedentarias y están en contacto siempre con el lecho marino y los recursos no vivos del subsuelo, que formarían parte de los recursos naturales de la plataforma continental. ¿Qué ocurre con esta ley? Bueno, pues esta ley evidentemente no es de aplicación, para empezar porque el Sáhara Occidental no tiene acceso al mar, como, en fin, es obvio, no hace falta que yo pues comente aquí que la construcción del muro por Marruecos, la parte ocupada del territorio impide el acceso de la parte liberada del Sáhara al Océano Atlántico y a la explotación de los recursos naturales, especialmente en relación con la pesca. Pero eso no quiere decir que no tenga derecho a esos recursos. Hay una resolución anexa al acta final de la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que evidentemente reconoce los derechos de los pueblos coloniales, de los territorios no autónomos. Por lo tanto, tienen derecho igualmente a la explotación de los recursos, aunque la República Árabe Saharaui Democrática no haya sido admitida como miembro en Naciones Unidas, porque tiene un estatuto diferente en el que me voy a centrar, y aunque no haya sido reconocida
por los Estados miembros de la Unión Europea, lo que afecta al acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Y precisamente es en ese estatuto específico internacional que tiene reconocido el Sáhara Occidental ante Naciones Unidas y en esa problemática de descolonización a la que quisiera dedicar unos minutos para llegar a la última sentencia, la más reciente de febrero de 2018, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene cosas positivas, pero que a los profesores de Derecho Internacional pues nos deja con una sensación de tristeza, porque al fin y al cabo no se hace justicia. Una breve referencia a esa condición o a ese estatuto del Sáhara Occidental en Naciones Unidas. Bueno, se ha dicho, pero insisto, el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Y en tal condición está inscrito en la lista del Comité de los 24 desde que se publicó, por primera vez aparece en 1963. Es más, incluso con anterioridad, España ya como potencia en aquella época, bueno, en aquella época y que sigue siendo a pesar de las declaraciones del señor Borrell, pero porque luego voy a poner de manifiesto, pues bueno, las alegaciones y los pasos que en la historia de España ha dado nuestro gobierno para considerarse que no asume actualmente responsabilidad alguna, que no tiene responsabilidad porque no se considera potencia administradora del territorio del Sáhara, pero sí quisiera ir dando un poco las fechas clave de los pasos que España pues, ha ido dando en el tema de la problemática de descolonización del Sáhara que nos lleva a la situación actual. España sí transmitió información sobre el Sáhara Occidental a Naciones Unidas en virtud del mencionado artículo 73 de la Carta, como potencia administradora que era entonces desde el año 61. En agosto del año 74, España ya anunció su intención de celebrar, bajo los auspicios de Naciones Unidas, el referéndum de autodeterminación en el territorio del Sáhara, porque, claro, existe un pueblo, el territorio no autónomo, y el pueblo saharaui que tiene el derecho de autodeterminación. Ese derecho, que significa el derecho a decidir libremente a través de la celebración de un referéndum su futuro. Y es el objetivo principal de la MINURSO, que fue aprobado, que fue creada como la Misión Internacional de Naciones Unidas para la celebración, para el referéndum del Sáhara Occidental. Ese es el principal derecho que se tiene que reconocer al pueblo saharaui, el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir. Esa intención de España en el año 74 de convocar y celebrar ese referéndum de autodeterminación en el primer semestre del año 75 se vio frustrada esa intención por distintos acontecimientos. Los más relevantes son los siguientes. En primer lugar, porque la Asamblea General de Naciones Unidas, el órgano plenario de la ONU, solicitó al Tribunal Internacional de Justicia un dictamen. Planteó una opinión consultiva para preguntar, solicitar que se pronunciara sobre las relaciones del Sáhara Occidental con el Reino de Marruecos y el tribunal emitió un dictamen en el año 75 que corroboró esa condición internacional del Sáhara como territorio no autónomo, porque debemos destacar que el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, el máximo órgano jurisdiccional de la ONU, determinó que no existían vínculos de soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Asimismo, esa intención se vio frustrada, evidentemente, por la Marcha Verde, la marcha popular que el rey de Marruecos, entonces Hassan II, pues, inició para manifestar su voluntad de conseguir la reintegración del Sáhara Occidental al territorio marroquí. Y al poco de finalizar la Marcha Verde, ya con Franco, que estaba agonizando, en noviembre del 75, pues se firmaron, España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principio que se conoce como los Acuerdos Tripartitos de Madrid en el año 75, en el que España ratifica, dice, su resolución de descolonizar el territorio poniendo término a sus responsabilidades y poderes como potencia administradora, dice, antes del 28 de febrero del año 76. En dicha declaración, España se compromete a proceder de inmediato a instituir una administración temporal con participación de Marruecos, de Mauritania y también colaboración con la AGMA, la Asamblea de Notables Saharaui,
Y lo cierto es que hay que destacar que los acuerdos tripartitos de Madrid en derecho internacional no tienen validez, deben ser y son declarados nulos porque violan una norma imperativa de ius cogens, que es la que reconoce a los pueblos no autónomos el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir libremente en referéndum su futuro. Es un derecho que ha sido reconocido por la comunidad internacional en su conjunto y que no admite acuerdo en contrario. Llegamos a la fecha en la que España informa al secretario general de Naciones Unidas, en febrero, el 26 de febrero en concreto del año 76, que a partir de esa fecha España daba por finalizada su presencia en el territorio del Sáhara Occidental y renunciaba a sus responsabilidades respecto al territorio que, como ustedes bien saben, quedaba bajo la administración una parte de Marruecos, otra parte de Mauritania, hasta la retirada de Mauritania en el 79. Desde entonces, ¿qué hay? Pues desde entonces hay una ocupación del territorio del Sáhara Occidental por Marruecos, que no goza formalmente como de la condición de potencia administradora del territorio, porque nunca lo ha sido y ni ha sido reconocido ni es. Pero es más, es que no sea reconocida como potencia administradora, es que hay resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, que le reconocen en su condición de potencia ocupante del territorio del Sáhara Occidental. Entonces, el Estatuto Internacional del Sáhara Occidental ante Naciones Unidas es la de un territorio no autónomo, cuya potencia administradora, a pesar de las declaraciones de España desde el año 76 y a pesar de la más reciente del señor Borrell de hace apenas unos días, de octubre del 2018, es que España es la potencia administradora del territorio y el último informe del secretario general así lo reconoce expresamente. Y son numerosas las resoluciones, no solo de la Asamblea General, sino también del Consejo de Seguridad, que consideran a Marruecos como la potencia ocupante. Es más, yo me voy a referir a la resolución 34/37 de 21 de noviembre del año 79, donde la Asamblea General pedía a Marruecos que pusiera fin a la ocupación del territorio. La política, las autoridades de Marruecos, evidentemente, desde entonces, desde la Marcha Verde, han llevado a cabo una política de asentamiento en clara vulneración de lo que se considera en derecho internacional el derecho internacional humanitario, en concreto del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y del protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra del año 76 sobre protección de las víctimas en los conflictos armados de carácter internacional, como es este del Sáhara Occidental. Claro, la dimensión económica del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui implica el reconocimiento del principio de explotación de los recursos naturales del pueblo saharaui. Y si nos centramos en el tema de la primera mesa redonda sobre el derecho internacional humanitario, que es de aplicación, considerando que Marruecos es la potencia ocupante del territorio del Sáhara Occidental, el artículo 55 del Reglamento de La Haya de 1907 ya establece que la explotación de los recursos naturales de un territorio no autónomo y en este caso también de un territorio ocupado no se puede hacer en beneficio, evidentemente, de la economía del Reino de Marruecos, ya llevándolo al caso concreto de la ocupación del Sáhara por Marruecos, sino que se debe hacer en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental. Y este es un derecho que, como ha señalado el profesor Ruiz Miguel, viene reconocido en numerosísimas resoluciones de la Asamblea General y el derecho de explotación de los recursos de un pueblo no autónomo en beneficio de sus habitantes, del pueblo en sí. Es más, yo comenzaba haciendo referencia a esa resolución anexa al acta final de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que expresamente regula esta situación. Y la voy a leer literalmente, porque quisiera terminar mencionando la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Y dice textualmente el apartado A:
En el caso de un territorio cuyo pueblo no haya alcanzado la plena independencia u otro régimen de autonomía reconocido por las Naciones Unidas, o de un territorio bajo dominación colonial, las disposiciones concernientes a derechos e intereses con arreglo a la Convención, se refiere a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se aplicarán en beneficio del pueblo del territorio con miras a promover su bienestar y desarrollo. Asimismo, establece, en el caso de que hubiera, dice, una controversia entre Estados relativa a la soberanía de dicho territorio, respecto de la cual la ONU hubiera recomendado determinados medios de solución, se establece que las partes en la controversia tendrán que celebrar consultas acerca del ejercicio de tales derechos, en las que tendrán una especial consideración los intereses del pueblo del territorio. Claro, desde el año 79, donde la Asamblea General insta ya a Marruecos a que ponga fin a esa ocupación hasta la fecha actual, han pasado muchos años donde una vez más se reitera la situación del Sáhara como territorio no autónomo, pendiente de descolonización, con el reconocimiento de su derecho a decidir y con el derecho a la explotación de los recursos naturales. Pero llegamos a 2018 y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, quiero decir, seguimos igual. Y no parece tampoco que la Unión Europea ni los Estados miembros pues hayan pedido una explicación ante estas maniobras dilatorias del Reino de Marruecos, en relación con el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. Se podía pedir a la Asamblea General que instara a Marruecos a que dejara de explotar o agotar o poner en peligro los recursos del pueblo. Lo hacen con otros territorios ocupados, los palestinos por Israel, pero sorprende pues, la comunidad internacional esta reiteración de algo que desde hace muchos años pues, se viene manifestando sin que parezca que haya ningún avance al respecto. Y si nos vamos ya al ámbito de la Unión Europea, pues tendría que destacar en positivo, como algo positivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que reconozca expresamente que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos. Pero es que en ese procedimiento, y porque se sabe por las preguntas que los eurodiputados han planteado a la Comisión Europea, se sabe que Marruecos ha concedido licencia de pesca que habilita a la flota europea a explotar los recursos naturales de la zona económica exclusiva del Sáhara Occidental. Y se sabe, además, por las coordenadas geográficas que están incluidas en las fichas técnicas que se adjuntan al acuerdo de pesca, que están incluidas las aguas del Sáhara Occidental. Entonces, determinar que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Marruecos, pero que no hay ninguna violación del derecho internacional en el acuerdo de pesca, precisamente porque no están incluidas, es obviar o tratar como ignorante a todos los que a ciencia cierta saben que en el marco del acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos se están explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y con esta breve referencia a esa sentencia, que podemos ampliar en el debate o luego más tarde en la siguiente mesa redonda, pues yo doy por finalizada mi intervención en esta primera mesa redonda y quedo pues, a su disposición para luego el debate. Muchísimas gracias. Gracias, Inmaculada. Pasamos a nuestro compañero Adeslan Omar, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharaui. Buenos días, muchas gracias. Es motivo de gran satisfacción de que se celebre estas jornadas dedicadas a llamar la atención sobre el papel muy importante de los municipios en el proceso de descolonización en el Sáhara Occidental. A mí me toca hablarles
más bien de los derechos humanos y la situación que padece el pueblo saharaui. Y para ello quisiera resaltar de que en una situación como se viene de reafirmar ahora mismo, tratándose de un territorio no autónomo bajo ocupación y un conflicto internacional, lo que impera en primer lugar es el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, la validez de los convenios de Ginebra, los 4 convenios y los protocolos adicionales a estos convenios son de obligación a todos los estados de implementarlos en un territorio ocupado, como es el caso del Sáhara Occidental. Y tenemos una situación realmente, el tema de los convenios y la aplicación del derecho humanitario han sido, de hecho, aceptados desde el inicio del conflicto, ya a finales de 1975, hay que recordarlo. Las autoridades del Frente Polisario hicieron una declaración de la aceptación y la aplicación de los convenios de Ginebra y así lo han puesto en práctica en relación con el trato de los presos de guerra marroquíes que estaban en manos del Frente Polisario. Hubo incluso iniciativas de la liberación en 1989 de 200 presos marroquíes sin nada pedir a cambio por razones humanitarias, además porque la mayoría eran personas de edad, enfermos, y curiosamente en aquel entonces Marruecos los rechazó porque no quería que se visibilizase la existencia del conflicto mismo. Y tuvimos que hacer nosotros como asociación y en la época también nos ayudó mucho la Media Luna Roja Saharaui y así como otras organizaciones, la PDH de España, Amnistía Internacional, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de estos 200 presos de guerra marroquíes que fueron finalmente liberados en 1999 o volvieron a sus casas en 1996, 7 años más tarde, gracias a la intervención de Estados Unidos, de América, de Alemania, de Argentina y Italia en la época. Ahora también se debe saber que el tema de los derechos humanos, los convenios internacionales son de aplicación por obligación a los estados, inclusive en aquellos territorios ocupados, como lo recuerda en numerosas ocasiones el Comité contra la Tortura al Estado de Israel, que viene a decir que solamente el derecho humanitario es el que se aplica y no los tratados ratificados por el Estado de Israel. También es de obligación para Marruecos de aplicar los tratados que haya ratificado ante Naciones Unidas, como es el caso de la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y allí vienen también algunos artículos que insisten en la cooperación para perseguir a los autores de los crímenes de lesa humanidad, de crímenes de desaparición forzada especialmente. Y de hecho tenemos ahora mismo una situación inédita, y es que el Sáhara Occidental es el único territorio en el mundo donde no hay presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha estado muy activo en los años 80 y los años 90 en el proceso de liberación de los presos marroquíes y también la liberación de los presos de guerra saharauis, que eran en total 66 solamente, es lo que reconoció Marruecos, negando la existencia de otros 150 otros presos de guerra saharauis que están aún desaparecidos. Y
había participado el Comité Internacional de la Cruz Roja y visitó en 1994 a un grupo de 6 jóvenes que habían sido condenados a 20 años de cárcel por un tribunal militar, pero desde entonces no ha vuelto a visitar a los presos, a sabiendas que todos los presos políticos saharauis han sido juzgados en violación del artículo 76 de los convenios de Ginebra, que obligan a las potencias ocupantes a detener y enjuiciar a cualquier persona de los territorios ocupados en su propio territorio y bajo las leyes de ese territorio. En este caso, las leyes que deben ser cumplidas, o bien las leyes de la República Árabe Saharaui Democrática como Estado que es reconocido por la Unión Africana, o bien de España debido al Estatuto de Potencia Administradora del Territorio, y no las leyes marroquíes en cualquier proceso que se hace. Todas estas violaciones, además, se hacen, que los juicios se hacen y posteriormente van a poder tener la oportunidad de escuchar, aunque sobre el tema de los recursos, pero que tiene que ver también con las violaciones de derechos humanos, de la ponencia de Isabel, que es una observadora que ha estado en numerosas ocasiones en esos juicios que violan prácticamente todas las propias leyes marroquíes en cuanto a un proceso judicial que garantice los derechos fundamentales de los acusados. En el caso de los desaparecidos, hemos pasado por un periodo en el que Marruecos negaba absolutamente la existencia de los desaparecidos. Tuvimos que esperar hasta que nosotros hayamos descubierto lugares donde estaban secuestrados cientos de mujeres y hombres, en Qalat Maguna, Agdes, y gracias a esos descubrimientos, Qalat Maguna y Agdes, para los que no lo sepan, se encuentran en la zona de Ouarzazate, una zona turística, y de hecho en 1989 el rey Hassan II, después que nosotros hayamos pasado la información a Francia, hubo una periodista francesa que le pidió información sobre los desaparecidos saharauis, y él en un hotel con una vitrina dando a la espalda al lugar donde se encuentran secuestrados cientos de saharauis, negaba la existencia de los desaparecidos. Pero fruto a acciones, por eso me gusta mucho la iniciativa que han tomado aquí en Cádiz, porque es un momento de inflexión que tiene que hacer un cambio a nivel de España, porque nosotros tenemos la certeza de que si no hay un cambio que esté de acuerdo a lo que acaban de decir los profesores de Derecho, de que España retome sus responsabilidades, esto va a alargarse y continuar como está. Y de hecho, en España fue cuando se cambió de manera sustancial la cuestión de los desaparecidos, porque un solo español, en este caso, Eugenio Sánchez, que era piloto en aquel entonces, miembro de la PDH, aprovechó la visita del rey para sobrevolar con una avioneta el cielo de Madrid en septiembre de 1990 con una pancarta ¿Dónde están los desaparecidos? Y esa campaña, que estaba también acompañada con acciones por Amnistía Internacional a nivel mundial, y también hay que reconocerlo, el que está obstaculizando hoy mismo el proceso de paz en el Sahara es principalmente Francia. Pero Francia en aquel entonces era sensible a la cuestión de derechos humanos, e incluso el presidente Mitterrand recibió una delegación de AFA-Perdesa y intervino en la cuestión de los desaparecidos. Entonces Marruecos no tuvo más remedio que liberar en 1991 a 322 desaparecidos que volvieron en una situación extremadamente penible, pero luego Marruecos dijo que ya no había más desaparecidos, hasta que
nos visitó en 1999 el señor James Becker, que era el enviado personal del secretario general, y se asombró mucho de que Marruecos no daba ninguna respuesta sobre los casos de desaparecidos y obligó a Marruecos en pocas semanas a dar una segunda respuesta donde reconocía 43 casos de desaparecidos que habrían muerto, según dice Marruecos, en centros de detención, pero el resto alegaba que viven en Mauritania, en España, algunos casos, y en los campamentos de refugiados. La mayoría de las respuestas eran falsas, por lo que hemos continuado hasta que en 2010 Marruecos reconoce que han muerto la mayoría de los desaparecidos. En un informe donde se reconoce que en total hubo solo, según el informe, 940 casos de desapariciones forzadas en Marruecos y en el Sáhara Occidental, de los cuales 638 son saharauis. De estos, según el informe, 351 han muerto. Entre ellos, 14 niños, 22 mujeres, la mayoría con DN español. Es un reconocimiento de que han muerto en centros clandestinos. Pero claro, como lo que está pasando hoy en torno al caso Khashoggi, del periodista de Arabia Saudita que fue secuestrado en un consulado en Estambul, la pregunta, ¿dónde están los cuerpos? Y los cuerpos, Marruecos declara en su informe que conoce dónde están enterrados la mayoría, pero no permite el trabajo de los equipos independientes de expertos en exhumación, y realmente lo hace porque sabe que la verdad es muy potente y que va a haber unas revelaciones de esos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que van a tener unas consecuencias muy graves sobre la imagen que está intentando tener Marruecos a nivel internacional. Pero lo más curioso es que el Estado, que es el primer concernido, no ha actuado ni para pedir explicaciones a Marruecos, ni mucho menos para exigir que se conozca la verdad y que se ponga fin a la impunidad y que se juzguen los responsables, tanto como le obliga el auto por genocidio del juez Pablo Ruz emitido el 9 de abril del 2015, como la propia legislación de protección a los ciudadanos españoles en cualquier parte del mundo. Ahora bien, después de tantos años, hemos estado pidiendo a los mecanismos de Naciones Unidas que se impliquen en el asunto. Y por la primera vez, el 23 de marzo de este año, Naciones Unidas ha tomado la decisión de transferir no solamente los casos de desapariciones a Marruecos, sino también a España. Esto es una prueba más de la responsabilidad que tiene el gobierno español en pedir la suerte de esos desaparecidos que fueron secuestrados por los diferentes cuerpos ¿me hacen las imágenes un poco, por favor? No sé cuánto tiempo tengo aún. Estamos... Ya, justo. Bueno, en 2 minutos termino. Aquí, bueno, esto es un poco sobre la memoria. Se ha hecho un trabajo con la Universidad del País Vasco. Hemos trabajado durante 2 años, en 2011 y 2012, y se ha publicado por la primera vez un documento amplio que se intitula Memoria histórica y violaciones de derechos humanos, que está en 2 tomos de 1160 páginas, que está a vuestra disposición en la página web de EGUA, de la Universidad del País Vasco.
por los que quieren que se consulte. También hemos podido, gracias a un equipo de la misma universidad, bajo la dirección de Carlos Martín Bernstein, proceder a la primera exhumación de fosas comunes en 2013 y hemos podido revelar en este documento de Meiris, la esperanza posible, toda la explicación sobre los casos, y se ha podido tener la información de que estas personas que Marruecos pretendía en su informe de 2010 que habían muerto en cuarteles militares, que no es el caso, han sido fusilados en el mismo lugar y tenían en su posesión un documento de ADN, DNI español, y este elemento fue determinante en el auto que fue hecho por el juez Pablo Ruz el 9 de abril del 2015. Pues queda un tema muy importante, no tengo mucho tiempo para poder afrontarlo, pero creo que las compañeras luego podrían hablar de ello más detalladamente. La cuestión que nos preocupa hoy en día son los presos políticos que están en una situación muy grave de salud, primero porque están llevando una serie de huelgas de hambre para llamar la atención. Llevan ya 8 años en detención arbitraria, han sido juzgados muchos de ellos a penas muy graves, sin ninguna prueba de las acusaciones que Marruecos ha utilizado para enjuiciarles primero por tribunales militares y luego por tribunales civiles. Muchas gracias. Y pasamos a nuestro amigo Saleh Hassan Salet. Ahora no me voy a equivocar, gobernador de la wilaya de Dakhla. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer la posibilidad que nos ofrecen estas jornadas para exponer y hablar sobre la situación del pueblo saharaui y de su lucha. Agradecer también infinitamente al Ayuntamiento de Cádiz y a todos los organizadores que han hecho posible de una forma o de otra pues la posibilidad para reunirnos todos aquí y hablar con una sola voz para apoyar y expresar nuestra solidaridad y apoyo a la lucha del pueblo saharaui. En segundo lugar, yo no creo que tenga que aportar grandes ideas, teniendo en cuenta que los conferenciantes que ya han expresado su punto de vista, pues han dejado la situación del derecho internacional con respecto a la causa saharaui claramente que es una situación, una injusticia, es decir, una injusticia en contra del pueblo saharaui, porque la naturaleza del conflicto saharaui es una naturaleza clara y evidente, es decir, es un problema de descolonización expresado por el derecho internacional, por las Naciones Unidas, desde 1966 que este tema se empezó a tratar en Naciones Unidas, todos los encuentros, todas las resoluciones, todos los debates, todas las conferencias, de una forma o de otra llegan a la misma conclusión, de que la cuestión del Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de una descolonización inacabada que dejó España en 1976, en virtud
dio unos acuerdos también nulos, que son los acuerdos tripartitos de Madrid, donde, es decir, carecen de todo reconocimiento jurídico por parte de Naciones Unidas. Y es más todavía, Marruecos ahí reconoce que una parte del territorio no es suya, que es de Mauritania. Sin embargo, cuando Mauritania se retira del conflicto y denuncia los acuerdos y firma un acuerdo de paz con el Polisario, pues Marruecos ocupa también esa parte, con lo cual una violación flagrante del derecho internacional. Todo esto yo creo que confirmado también por el Tribunal Internacional de la Haya, confirmado también por la comisión ad hoc que envió a Naciones Unidas al territorio en 1975, estando todavía España ocupando el territorio. Todas esas, además de las enormes y sucesivas, yo creo que el tema, después de Palestina, el tema saharaui es el tema que más resoluciones del Consejo de Seguridad ha tenido. Todas ellas ratifican y su esencia es la búsqueda de una solución que garantiza el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, yo creo que el derecho internacional está más que claro. Claro en el aspecto político, claro en el aspecto humanitario, claro en el aspecto de derechos humanos y claro también incluso en la explotación de los propios recursos naturales. Y yo creo que la situación está en problema político, es decir, la debilidad de Naciones Unidas para imponer y ejecutar sus propias resoluciones, es decir, los compromisos internacionales adquiridos por la comunidad internacional con respecto a esta cuestión. Y en segundo lugar, no solamente la debilidad, sino incluso la complicidad de potencias garantes de la paz que tienen el derecho de veto y que son los que han hecho que esta cuestión dure hoy más de 4 décadas todavía sin poder resolverla. Y cito francamente Francia. Luego también, es decir, no puedo olvidarme también de la debilidad y de la ambigüedad también de la posición española, de la posición del gobierno del Estado español, que sigue teniendo esa responsabilidad administradora reconocida internacionalmente y que el gobierno se quiere desentender, lo cual no es posible. Eso no le quita la responsabilidad. Mientras ese territorio y ese pueblo no tenga el derecho de expresarse de manera libre y soberana sobre su futuro, esa responsabilidad se va a mantener ahí sobre España. Es decir, que tiene que cumplir. Y es evidente que la solución es respetar el derecho internacional. Es decir, que la comunidad internacional asuma su responsabilidad y le facilite y garantice todos los requisitos necesarios para que se haga ese referéndum para lo cual fue creada la MINURSO en 1991 y que hasta ahora no se ha podido celebrar esa consulta, simplemente porque Marruecos no tiene voluntad y quiere seguir ocupando, es decir, alentado y apoyado incondicionalmente por Francia. Ahora, es verdad también que la ocupación, mientras el pueblo saharaui existe, mientras el pueblo saharaui está firme en su voluntad y en su resistencia, el tema se va a persistir. Es decir, el pueblo saharaui ha dado prueba de resistencia y ha dado prueba de tenacidad y de lucha y de combate hasta que consiga sus derechos legítimos, a la libertad y a la independencia. Por lo tanto, el tema saharaui, desde la perspectiva del derecho internacional, es un problema claro, un problema colonial, un problema de descolonización inacabada. Y hasta que no se garantice ese derecho inalienable a la autodeterminación de nuestro pueblo, pues el tema
va a persistir. Muchas gracias. Y por último, nuestra compañera Inmaculada Nieto, parlamentaria andaluza. Gracias, buenos días. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes y además compartir mesa con personas que con tanto conocimiento han situado la cuestión. Efectivamente, yo soy la portavoz del intergrupo parlamentario que hasta que ha terminado la legislatura, la 10ª legislatura, ha trabajado en el ámbito del Parlamento andaluz sobre la cuestión del Sáhara. No es una casualidad que haya sido yo su portavoz y no tiene nada que ver con mi persona. Tiene que ver con la trayectoria de mi organización política de Izquierda Unida en favor de la causa saharaui y de su traducción en el ámbito institucional. Y aquí está mi compañero Ignacio García, que gracias a su buen hacer al frente de ese intergrupo parlamentario dejó, por así decir, sentadas las bases de la naturalidad con la que se tomó la decisión de que siguiese siendo Izquierda Unida quien tuviese esa portavocía. Y, bueno, del trabajo que institucionalmente se sigue haciendo a día de hoy en beneficio de la causa, pues también podría decir mucho mi compañera Paloma López, que lo sigue haciendo en el ámbito del Parlamento Europeo. Yo me sumo a la felicitación que ya se ha hecho desde la mesa al Ayuntamiento de Cádiz. Aquí está su primer teniente de alcalde, Martín Vila, a la hora de situar la cuestión en el ámbito de lo cercano, en el ámbito del municipalismo. Y yo voy a trasladarles un par de reflexiones políticas, que creo que es lo que me corresponde por el papel que juego en esta mesa, para complementar la reflexión jurídica que con tanto acierto nos trasladaban los profesores. Venía oyendo en la radio, en el coche camino aquí, toda la escandalera que hay montada con el Tribunal Supremo por ese cambio que ha tenido de criterio sobre quién debía o no pagar un impuesto que está vinculado al registro de las hipotecas, el de actos jurídicos documentados. Y resulta que este formidable lío nace de un ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid que denuncia el pago de ese impuesto, que pleitea para que efectivamente no tenga que pagarlo la persona que firma la hipoteca, sino la entidad financiera que se la facilita. Es un ayuntamiento el que empieza esa batalla jurídica que ha terminado poniendo en solfa, pues, uno de los poderes de nuestro país, bueno, por su, al parecer, poca independencia, aun siendo esa una de sus rasgos que se le presuponen como definitorios. Y efectivamente esta causa, y ahí era donde quería anclar la primera reflexión que quería compartir con ustedes, ¿por qué será que no está resuelta, que estamos todos de acuerdo y no se resuelve? Todo lo que han aportado los profesores, que es incontestable porque son realidades jurídicas, no encontrarán una formación política en el ámbito institucional, litúrgico institucional, que lo contravenga. Saben que de unos años aquí han cambiado muchas cosas en el país, se ha ampliado el campo de los partidos con representación estatal, hay otras fuerzas políticas que han irrumpido y han, digamos, ensanchado ese arco institucional, esos arcos parlamentarios, pero seguimos trabajando sobre la base de la misma liturgia, que es el falso consenso. Yo no quisiera ser provocadora en mi intervención, en modo alguno, pero sí creo que debemos reflexionar sobre el valor que se le está dando en la actualidad al falso consenso, es decir, a cómo estamos acostumbrándonos a hacer declaraciones políticas que nada molesten a nadie, tampoco molestan a nadie, que no sirven para nada, porque reiteradamente nos sentamos todas las fuerzas políticas al mismo lado de la mesa, todos parece que compartimos un espacio de entendimiento,
Ya les digo que ninguna fuerza política se atrevería a dar una opinión que fuese discordante con las reflexiones jurídicas que nos han trasladado los profesores en la mesa, pero no se mueve una hoja, no se mueve nada, no cambia nada. Y no cambia nada, en mi modesta opinión, porque solo sirven los consensos que nacen de un disenso previo, que finalmente hace que cada parte haga aflorar aquello que no comparte con el resto. Y ahí es donde entiendo especialmente acertada la celebración de esta jornada, porque es precisamente el papel del poder local, de la política cercana, el que ha alimentado la llama de la solidaridad y de la ligazón emocional con la causa saharaui del pueblo español, en este caso andaluz. Sin esa labor, por supuesto, de la red de solidaridad y de las organizaciones no gubernamentales y de las asociaciones de familias, sin esa red que ha tenido siempre calor en el ámbito municipal, sería imposible mantener siquiera este falso consenso, que lamentablemente a la causa no contribuye en que se agilice su resolución, pero al menos sí que aún hay un pudor de poner sobre la mesa las razones que hacen que lo que haya debajo de este falso consenso sea un disenso. Y es que hay quien no considera que se deba tomar decisiones consecuentes con la legalidad internacional, porque consideran en este mapa en el que todo tiene un precio, que las relaciones con Marruecos, que la tranquilidad que aporta, al parecer, Marruecos al espacio en el que operan los países que están directamente interpelados por esta cuestión, es de mayor beneficio que trabajar para que efectivamente se cumplan los objetivos, los sociales, los jurídicos, los políticos de un Sáhara libre y en posesión total de su pueblo legítimamente soberano para ello. Veíamos antes cuando también se hablaba de las víctimas, de los desaparecidos, de las fosas. En nuestro país estamos pasando algo similar. También es la acción de los ayuntamientos la que está garantizando que, a pesar de que hay un falso consenso sobre qué significa ser demócrata en nuestro país, qué significa abjurar del franquismo y de su represión en los pueblos, la acción de los ayuntamientos está permitiendo localizar las fosas, exhumar los cuerpos, identificarlos, entregarlos a su familia. Y ese anclaje en lo local permite que, al menos formalmente, haya un falso consenso que aún no nos permite desarrollar la ley de memoria democrática, pero al menos sí que permite que no haya quien abiertamente la salte. Pero, y con eso quiero terminar, no podemos seguir estirando el perímetro de esta liturgia formal que no lleva a nada. Primero, por el daño objetivo que hace al pueblo saharaui, que ya ha sufrido bastante. Y segundo, porque le estamos trasladando a la sociedad que no se puede hacer más nada. Porque si cada vez que nos reunimos estamos todos de acuerdo, si cada vez que hay una declaración institucional todos aplaudimos, si cada vez que hay una visita a los campamentos van personas en representación de cualquier institución o de cualquier partido político, lo que le estamos trasladando a la sociedad es que ya hemos explorado los límites de lo que está en nuestras manos hacer. Gente que representamos al Poder Legislativo, gente que represente al Ejecutivo, personas de la Administración local, cargos públicos, concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas. Trasladar eso a la opinión pública precipita también el desmoronamiento de unos principios que, por cierto, se cayeron antes, o por decirlo de otra manera, la crisis económica que todavía afecta a las casas de familia vino precedida de una crisis de valores. Y las crisis de valores son extraordinariamente más preocupantes. Y si le trasladamos a la ciudadanía que todos ya hemos hecho todo lo que se podía hacer, el pueblo saharaui está abandonado a su suerte,
por mucho que el derecho internacional diga que no debiera ser así en modo alguno. Pero es que no tiene ningún coste saltarse el derecho internacional. Y sin embargo hay quien ha calculado electoralmente que sí tiene un coste salirse de ese falso consenso y decir realmente lo que piensa sobre la causa saharaui. Pues en ese espacio debemos trabajar. Debemos hacer una reflexión serena sobre por cuánto tiempo más quienes tenemos un compromiso con esta causa y sobre todo quienes la sufren, que es el pueblo saharaui, podemos mantener esta liturgia, este teatro, que hace daño allí y hace daño aquí, porque está horadando los cimientos de una sociedad que para tenerse respeto no debiera tener a debate si se cumple o no la legalidad o si se cumplen o no los derechos humanos. No quisiera con esto ser negativa, porque precisamente esta jornada es una gran iniciativa, pero tenemos que reflexionar sobre esto. Y tenemos que hacer que efectivamente, gracias a esta pedagogía que se puede hacer de la política, de este acercamiento, esta vinculación emocional que se mantiene gracias a la labor de muchos ayuntamientos, acabe teniendo un coste electoral no hacer lo que es debido, no solo jurídicamente, lo que es debido moralmente, situando fuera de este lado de la mesa a quienes solo están aquí, pues como les decía, participando de un teatro, de una liturgia, porque no se atreven a ser consecuentes con lo que verdaderamente hay tras sus posiciones. Nosotras vamos a seguir aquí y mientras que no haya otras indicaciones, seguiremos participando de ese consenso, si así se considera que es oportuno. Pero también estaremos encantadas de pasar a otra pantalla del videojuego tan pronto nos den esas indicaciones. Muchas gracias. Gracias, Inmaculada. Y pasamos a que cada uno de los que estamos aquí podamos opinar, podamos ampliar las dudas que no se nos haya planteado o lo que queramos poner. Vamos un poquito ajustados de tiempo, tenemos 15 minutitos para empezar, ¿vale? Manu. Decía que iba a hacer una... ¿Sí? Iba a hacer una doble intervención a la cual me ha abierto una puerta Inmaculada, con lo cual se lo agradezco, desde la posición de un militante pro-saharaui, que no participa de ningún falso consenso ni quiere participar de ello. Ya ayer hablaba un poco en ese sentido, porque nunca he creído en eso, pero porque, como decía también ayer, ya está bien. Entonces, si algo tenemos claro en el movimiento pro-saharaui es que hay que dar un cambio de velocidad, de marcha o de posición o de dirección. No sé qué, o si varias cosas a la vez, pero hay que hacer algún tipo de cambio. Evidentemente, no somos nosotros, y antes tú te dirigías al primer ministro cuando hacías tu comentario, no somos nosotros quienes tenemos que decidir sobre ello. Pero sí que mostramos nuestra, no solamente disposición, sino convencimiento de que a este falso consenso, a esta calma chicha, hay que darle un cambio de algún tipo, ¿no? Y en ese sentido muchas veces creemos que hay que buscar otros ámbitos y otras posibilidades. Todos sabemos que el derecho es tan rotundo como nos han expresado Carlos e Inmaculada. Con lo cual, ahí va la primera de mis intervenciones y es una pregunta. Me gustaría que ellos, o alguno de vosotros, nos dijerais, yo sé algo al respecto, pero igual no todos, si en el ámbito jurisdiccional español, que es el que se dedica a corregir los excesos o defectos de los poderes públicos, a los que decía Carlos, si los poderes públicos incumplen, están los juzgados para el ámbito jurisdiccional para llevarlo. ¿Qué se está haciendo en ese sentido ante incumplimiento tan manifiesto por parte de los poderes públicos, si se está haciendo algo? Y luego, la segunda es que, bueno, quizá en este país sale demasiado barato para un político mentir. Pero si nosotros sabemos que se ha mentido, pero hasta un catedrático de Derecho dice que nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha mentido y lo ha demostrado,
aquí no solamente estás tú como parlamentaria, sino que había, no sé si se ha movido, un compañero parlamentario congresista en el Congreso de los Diputados. Y me gustaría saber si ahora que casi parece que está empezando a abrirse la puerta de que es más complicado mentir o trae más repercusiones, parece que mentir, que lo que realmente se ha hecho, y lo hemos visto recientemente con algo que se ha hecho con algún político o política, si desde el ámbito político también se puede tomar algún tipo de iniciativa, porque giros a esto hay que darle. Yo creo que los giros van por explorar caminos nuevos, tanto en el ámbito de corrección jurisdiccional de los actos de los poderes públicos, si es posible, como en la corrección de los políticos que manifiestamente mienten. ¿Quién toma la palabra? No, hablamos los dos. Bueno, yo voy a dar dos en relación con la pregunta. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer y qué se ha hecho? En España yo creo que se ha hecho mucho menos de lo que se puede hacer para hacer, digamos, cumplir el derecho. Yo quiero recordar aquí que en España se han presentado una querella y la pregunta, en realidad dos, una por un muerto, uno, de Agdai-Mizik, solo por uno, insisto, solo por uno, y presentado una querella, y luego la otra por la cuestión del genocidio. En mi opinión se tendrían que haber presentado más. Y quiero decir además que en este asunto, como se ha recordado, creo que fue por Abdesalam, el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional declaró que España es potencia administradora y tiene competencia para juzgar el tema. ¿Por qué no se han presentado más querellas? Bien. En materia no penal, tengo que recordar a los aquí presentes que en Inglaterra, en el Reino Unido, donde el movimiento pro-saharaui es cuantitativamente mucho más pequeño que en España, se presentó un proceso judicial civil, que es el que ha llevado a la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de febrero de 2018. En España, el llamado Movimiento de Solidaridad no ha presentado una sola demanda civil. Ni una, Miguel. Ni una. Ni una. En Inglaterra, donde cuantitativamente es una centésima o una milésima parte que en España, han conseguido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No digo más. Yo, para completar un poco la respuesta del profesor Ruiz Miguel, efectivamente, las organizaciones no gubernamentales a nivel interno tienen un papel fundamental, pero claro, en el plano internacional la cosa cambia cuando debe ser el Estado, en este caso España, quien adoptara una medida o una acción para hacer valer el derecho del pueblo saharaui, porque evidentemente se está poniendo de manifiesto cómo, siendo la potencia administradora, ha hecho una dejadez en cuanto a la responsabilidad que le corresponde como tal potencia administradora. Yo estaba esperanzada en el ámbito de la Unión Europea en relación sobre todo con los recursos de la pesca, porque, como bien saben, la pesca es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Y pensé que, teniendo en cuenta que ya el Parlamento Europeo en ocasiones anteriores, en alguna ocasión muy puntual, que también la verdad fue como una esperanza que se desvaneció con el tiempo, en alguna ocasión el Parlamento Europeo votó en contra de la prórroga del protocolo del 2011, alegando precisamente entre varias de las cuestiones, porque lo cierto es que los acuerdos de pesca no son rentables para la Unión Europea. Pero uno de los motivos, entre la sostenibilidad en fin, y que no era viable económicamente, estaba el derecho del pueblo saharaui a la explotación de sus recursos pesqueros. Entonces, tras la primera sentencia del 2016, que se suspendía parcialmente el acuerdo de asociación, el de liberalización de los productos agrícolas, de la pesca y demás, entre Marruecos y la Unión Europea, yo albergaba la esperanza de que hubiera un pronunciamiento tajante
en favor del derecho del pueblo saharaui y para determinar la falta de validez del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, porque había más que pruebas evidentes de que Marruecos concede licencias para pescar en las aguas del Sáhara Occidental y porque las coordenadas ya eran evidentes que incluían las aguas del Sáhara Occidental. Entonces, decir que, como se comunicaron posteriormente, no forman parte del acuerdo es como... Y se supone que el máximo órgano jurisdiccional de la Unión Europea, en una competencia que es exclusiva, con una sentencia completamente, digamos, opuesta a las conclusiones del abogado general, que nos quedamos todos como diciendo, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué? Pues está complicado porque al fin y al cabo yo lo que, bueno, es terrible, pero es así, lo que pasa es que en la Unión Europea y en los Estados miembros de la Unión Europea pues están primando otros intereses de carácter geoestratégico, comerciales, de la lucha contra el terrorismo, de temas del tráfico de drogas, la inmigración. Y así como la compañera Inmaculada nos hablaba, ¿no?, de lo desconcertante que ha sido también la sentencia del Supremo con el tema del pago de la banca y de la hipoteca, después de la primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2016, es como que, como le ha pasado al Tribunal Supremo, ¿no?, es que lo que se nos viene encima por las relaciones que tiene la Unión Europea con Marruecos y no podía, entiendo yo, porque al final los jueces para dictar esa sentencia han estado condicionados. Yo no sé las presiones de dónde llegan, pero lo que es evidente es que han estado condicionados para llegar a esa conclusión. Porque, repito, yo como profesora de Derecho Internacional es como si el máximo órgano jurisdiccional de la Unión Europea nos dijera esta es la sentencia, esta es la conclusión a la que llego. Pero es que detrás están unos argumentos que el tribunal ha obviado y es como tratarnos a todos como ignorantes. Y bueno, ¿y ahora qué? Porque ahí es donde yo tenía la máxima esperanza de que hubiera un avance en el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui, en este caso en concreto la explotación de sus recursos naturales. Y porque iba en la línea, el abogado general más claro no lo pudo decir, pero claro, llegamos a una, bueno, claro, es una sentencia, es una cuestión prejudicial, ya sé que la cuestión sigue ante el tribunal y ojalá, así como en el Parlamento Europeo, con el nuevo protocolo de 2013 se olvidó la cuestión del Sáhara Occidental, a raíz de los procedimientos que todavía están abiertos y de la negociación del nuevo protocolo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, pues bueno, de alguna manera se aflore con alguna, no sé de qué manera, pero bueno, pues los intereses del pueblo saharaui, que no son los de la población marroquí que vive en el Sáhara ocupado, claro, es que tampoco es eso, pero que de alguna manera aflore pues alguna garantía que permita hacer valer los derechos del pueblo saharaui, en este caso a la explotación de sus recursos naturales. Pasamos a Gira. Me sumo a los agradecimientos para los que y las que han tenido que ver en la preparación de esta conferencia. Este es uno de los espacios alternativos que suelen dar a conocer esta realidad, nos acerca a los argumentos reales, tanto jurídicos como históricos, como el trabajo que se viene haciendo. Aparte de esto, quería, más que pregunta, una petición, una reflexión y partiendo de los propios planteamientos de lo vuestro. La cuestión saharaui, para nuestra desgracia, prácticamente afronta todo, independientemente que sea el caso o el conflicto más nítido y más claro desde el supuesto. Aquí las exposiciones hoy. Tiene que ver muchísimo con este país. Independientemente de las responsabilidades históricas, morales y éticas, hay también otro compromiso con la propia ciudadanía de los diferentes
colores políticos de ese consenso. Pero también hay una red solidaria inmensa de todos los ámbitos, pero también hay otro elemento que se nos exime también en él, el análisis geopolítico. Allí pesa un factor de estabilidad de la región del Magreb. La Unión del Magreb no ha podido ser porque había enquistado, por mucho que se quiere despejar de la ecuación y obviar, un caso de un proceso de descolonización mal acabado, un caso de un derecho quebrantado, derecho internacional, una violación constante de todos los derechos y, desgraciadamente, no visibilizado. Entonces, iría por sectores. Ese consenso que describías, que no quieren, no apetece, y quizás provienes del color político que quizás el que más y mayor converge con nuestros propósitos, no solamente con los saharauis, con ese mundo alternativo, esa futura esperanza de muchos que queremos un mundo igualitario, etcétera, etcétera. Pero no veo ninguna corriente política que se desmarca, independientemente de los espacios que requieren un consenso como un intergrupo. También el día a día no veo ninguna formación política que coge como baluarte el tema saharaui. No por los saharauis, es por la realidad que representa esa realidad de los saharauis. Hablamos de los derechos y la violación de los derechos humanos. Pues allí, la temática de moda todo el año, el tema de los refugiados. Una de las asociaciones asumió como título: los saharauis son nuestros refugiados. Digo desgraciadamente para bien y para mal. Son los refugiados de este país porque padecen y sufren las consecuencias de un vacío jurídico que esta administración ha hecho. Pero también somos porque hay un puente que ha consolidado esta ciudadanía. No veo en ningún momento determinado en que haya una reivindicación no solicitada o propuesta desde el momento o desde los saharauis, sino desde la indignación propia de la ciudadanía de este país, cuyos valores firman a nivel del país y a nivel europeo, que se desmarcan. Quizás no ganaremos la batalla jurídica en el Parlamento Europeo, pero habremos demostrado que la Europa entera es incoherente y no es consecuente con sus propios principios. Lo que propiamente defiende, lo que propiamente dicta su propio derecho o el Tribunal de Justicia, en las dos sentencias, pero también el dictamen de la Haya, pero también lo que plantea. Muchas veces oímos, abogamos y defendemos una solución mutuamente aceptada. El plan de paz fue mutuamente aceptado, fue mutuamente pactado, es firmado, consta la respuesta de las dos partes importantes. Se intenta confundir la ciudadanía. ¿Qué rol se hace cotidianamente para dejar esa aclaración, ese matiz, este trabajo? Por ejemplo, una dinámica en el espacio académico, en el espacio municipal, en el espacio del Parlamento mismo. Aclarar a la ciudadanía que ni nos llamamos Pepe ni tenemos madre, ni somos de las pateras, ni hemos iniciado un flujo migratorio que tiene también su peso. Sencillamente reivindicamos lo elemental. Tampoco nuestra intención es instalarnos, tampoco nuestra intención es situarse en el lugar de nosotros, porque somos los que sufrimos esa ausencia de paz. Pero el rol que corresponde a la élite de este país, al espacio académico de este país, para aclarar a la opinión pública. Yo le echo de menos a un artículo de la propia ciudadanía, ya sea del espacio académico, que rescate esa realidad, esta verdad, y son muchos los que la defienden, afortunadamente. Son muchos los que ven desde nuestros supuestos. He dicho que no está en nuestro lugar, pero muchos se han situado, muchos han contribuido a la mejora. El tema de género se confunde y se elige un tema particular, pero se obvia todo un bagaje, un proceso que, lejos de utilizar el velo por sus contras, que los hay en otros espacios,
los tenemos más cerca. No ha sido un obstáculo para nosotros la MELFA. No ha sido un obstáculo la religión para las mujeres saharauis, pero para Masri no fue un obstáculo para el proceso de las mujeres saharauis, una realidad inhóspita, desolada, indiferencia absoluta para poder evolucionar. A la hora de la verdad, pues no encontramos desde nuestros supuestos un apoyo. No es atacarnos. ¿Que subsisten lagunas y problemas? Claro, somos una sociedad como todos. Como todas las sociedades, tenemos, y el valor precisamente del Polisario, que no ha definido ninguna ideología. Estamos ahí contemplados todos los saharauis. Y el común denominador está claro, queremos independizarnos y volver al espacio terráqueo que nos pertenece. Y me gustaría que esa dinámica también jurídica, ¿cómo la podemos hacer? A veces el movimiento solidario solo no podría hacerla, pero necesita la asesoría de los juristas. Oye, pues desde este supuesto podemos, las empresas mayormente presentes en el territorio son españolas. El Mercadona, su cuscús viene de las zonas ocupadas. El pulpo de Macro y las sardinas, el pulpo es de Dakhla y las sardinas son del Layún. Pero no solamente el acuerdo agrícola, también el pesquero, también el agrícola. Y no es la cantidad, es el trasfondo, es una violación y una permanente contribución a una ocupación ilegal. Muchísimas gracias, disculpar que me he extendido. Vale. Vale. Creo que si la pregunta no tiene mucho contenido, me refiero. Si la posibilidad, por terminar, es la última palabra, ¿vale? ¿Tú dices? No. Vale, pues yo creo que sí, que podemos. Tenemos 10 minutitos. No, que no te entendía si me decías que sí o que no. Ya está. No, bueno, yo creo que se está llegando un poco al quid de la cuestión, ¿no? Y es el tema de los valores. Bueno, el que toma la palabra es Ignacio García. Sí. El tema de los valores que estabais diciendo, ¿no? A mí me gustaría saber qué dijo exactamente Borrell, cuando en el Senado negó la condición de potencia administradora de España. Creo que argumentos de derecho probablemente no podía utilizar, pero me imagino en lo que estaba pensando. Lo que estaba pensando es lo que podemos llamar miedo a Marruecos, en todos los sentidos. Lo haya explicitado o no lo haya explicitado. Yo recuerdo también cuando la firma del anterior convenio de pesca, no el que se está negociando ahora, el anterior, que venían a vernos gente de toda la costa, desde Tarifa, Barbate y demás, diciendo, por favor, no hagáis mucho ruido, porque tenemos que comer. Ya no era el político de turno, era el pescador que venía a decirte, tenemos que comer. Y yo lo entiendo, humanamente. En Cádiz hemos vivido, en esta ciudad, hemos vivido una situación parecida, a otro nivel, con unas bombas que dicen que son inteligentes para justificar su venta. Con lo cual, al final, llegamos a la conclusión de que es un problema de valores y es un problema de organización del Estado. Si realmente tuviéramos un Estado capaz, a través de una política fiscal y de otros instrumentos, de redistribuir la riqueza abundante, pues al pescador de Conil, o de Barbate, o de Tarifa, no le preocuparía tanto el tema de Marruecos, porque sabría que al menos su subsistencia la tenía garantizada. Pero estamos muy lejos de ese sistema. Y lo mismo le podría pasar al trabajador de astilleros, que diría, en un Estado diferente, en una sociedad diferente, yo no tendría un terrible problema porque tendría o bien trabajo o bien me garantizarían a mí y a mi familia la posibilidad de sobrevivir. Pero bueno, esto es un poco utopía, quizá. Estamos hablando de un Estado y no me duele decirlo, es decir, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, de un Estado realmente socialista. No socialista de PSOE, sino socialista en términos generales. Pero claro, eso pues parece que hoy por hoy es bastante difícil, aunque algunos no perdemos la esperanza. Pero en un ámbito más realista, como aquí hay representantes políticos saharauis,
y también con vistas a tranquilizar, en este caso, a los pescadores de la costa de esta provincia, me gustaría preguntaros qué cambiaría realmente a efectos de pesca para los conileños, tarifeños, barbateños, si realmente el control de la pesca por debajo del paralelo no sé qué, que es lo vuestro, lo tuviese el pueblo saharaui en vez de Marruecos. ¿Qué cambiaría a efectos de Conil, a efectos de Tarifa, a efectos de los pescadores españoles? ¿Les perjudicaría realmente que vosotros controlaseis los recursos? Inmaculada, que me parece que... Sí, bueno, porque usted ha hablado de valores, pero yo creo que hay que ir más allá de valores. Yo no creo que sea un tema de valores, yo creo que hay mecanismos en derecho interno e internacional para que se pueda excluir o determinar la procedencia de los productos agrícolas, pesqueros, en las etiquetas, con campañas de concienciación informativas que traslade a la población el decidir si compra o no compra determinados productos, una vez vengan identificados. Y porque, claro, otro tema es Marruecos, ¿qué es lo que va a hacer a la hora de identificar los productos? Pero porque sabemos que todo está, el comercio está en manos de los marroquíes, evidente, no están en las empresas de explotación de los recursos de las familias saharauis. Pero yo creo que se podría empezar por ahí, porque las instituciones europeas, en el ámbito de sus competencias, que está la política agrícola y pesquera, las negociaciones que están en marcha del protocolo, por no ir, por lo que me consta que ahora mismo se está negociando el protocolo de pesca, que incluyera alguna garantía, como comenté anteriormente, porque yo sí he tenido ocasión, claro, para mí hablar del tema de la pesca, Unión Europea-Marruecos en Cádiz, es un tema complicado, porque de las licencias de pesca que da Marruecos para beneficiar a la flota para facilitar a la flota europea la pesca, se supone, las aguas de Marruecos, pero que incluyen las del Sáhara, la inmensa mayoría de las licencias las disfruta la flota española y en su mayoría la andaluza, de la flota de Barbate, de La Línea, de Cádiz, Algeciras. Pero yo sí he tenido ocasión de, en fin, de hablar con ellos y ellos, como población civil, andaluza, que conoce el tema del Sáhara y solidaria con la causa saharaui, ellos dicen, bueno, vale, yo no voy a pescar en las aguas del Sáhara, porque claro, o no tengo por qué pescar en las aguas del Sáhara, porque ese acuerdo, de hecho, no debiera incluir las aguas del Sáhara. Entonces, las instituciones europeas, ahora que están en el proceso de negociación, sí pueden pedir o instar o reconducir la negociación para... Claro, es un tema bastante complicado porque Marruecos no va a aceptar bajo ningún concepto que en el acuerdo conste expresamente la exclusión de las aguas del Sáhara, porque es como reconocer que él no ejerce soberanía, que es lo que reivindica sobre esas aguas. Pero, habrá mecanismos, obligación lo mismo que los acuerdos contemplan la obligación del desembarque, de captura en puerto marroquí, de la parte también ocupada, pues tendrá que establecer algún mecanismo de identificación de la procedencia de los productos. Y ahora trasladamos a la población si compra o no compra esos productos. ¿No? Pues hay muchas campañas. Lo dejo ahí. Yo quisiera añadir un par de cosas. Bueno, sobre las palabras de Borrell, aquí Inmaculada me ha facilitado un papel donde dice textualmente, ministro, el 25 de octubre, España no aparece como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Todos han visto el documento. Por tanto, en ese punto no digo más. En cuanto al otro, yo creo que aquí hay un error de enfoque. Antes dijo Inmaculada, y es un asunto en el que apenas se abunda, el acuerdo pesquero no es rentable. Todo el mundo habla de 119 barcos pescando. No es verdad. Son 119 licencias. Licencias que, ojo al dato, como decía Butanito,
No se compran porque no son rentables. De las 119 licencias se compran, creo recordar, unas 70. Luego hay unas 40 o 50, tú tendrás ahí los datos, que no se compran. Y sin embargo, la Unión Europea está dando dinero por unas licencias que los barcos no compran. Y no compran porque no son rentables. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, por lo que yo sé, los barcos de aquí, de Barbate, pescan en el norte de Marruecos. Pero, por ejemplo, los barcos de Galicia no vienen a pescar al Golfo de Cádiz. Los barcos de Galicia, teóricamente, van a pescar al banco sahariano. Pero, ¿qué ocurre? Que Marruecos ha impuesto unas condiciones en el acuerdo, como, por ejemplo, el tamaño del barco. Si el tamaño no es grande, el coste del combustible no compensa las capturas. Por tanto, si a Galicia, teóricamente, le corresponden 12 licencias, hay una que se compra. Y se compra por compromiso, porque el que la compra es socio de un marroquí, etc. Por tanto, no es verdad que el acuerdo sea rentable. Si nos centramos en el problema de aquí, tenemos que empezar planteando la cuestión. Si esas aguas son de Marruecos, hay que asumir que esas aguas uno puede pescar si te deja la otra parte. Si la otra parte te chantajea diciendo, yo te dejo pescar si tú me dejas robar, yo lo siento, pero eso no es admisible. Y entonces lo que tienen que hacer los señores de aquí, y no hacen, es decir, el dinero que usted les está dando a Marruecos, démelo a mí. Démelo a mí para reconvertirme. Y en lugar de ir a pescar a un país que no es el mío, planto otro tipo de negocio, de industria. Pero todos esos 40 millones anuales que da la Unión Europea a Marruecos, déselos a Cádiz, no a Marruecos. ¿No es más fácil? ¿No es más sencillo? ¿No es mejor para los de aquí? Entonces, ¿por qué nadie dice eso? ¿Por qué en lugar de eso los de aquí dicen que lo que hay que hacer es pedir que den el dinero a Marruecos? Pues nadie ve que eso no tiene sentido. Que los primeros perjudicados son los de aquí. Con el acuerdo que hay con la Unión Europea. Que lo más rentable es pedir que no haya un acuerdo y que ese dinero sea para los de Cádiz y no para los marroquíes. No sé, a mí me parece una cosa tan obvia que me sorprende que aquí los partidos, los sindicatos, no se den cuenta de ese asunto. No sé. Un dato nada más, porque tengo la referencia de las licencias y de los barcos que faenaron en 2017. Perdón. 49 licencias por parte de España, 32 eran para barcos andaluces, 12 canarios y 5 gallegos. Si los andaluces no pescan frente a las aguas del Sáhara y los gallegos son 5, bueno, los canarios... pero no, evidentemente no es rentable. Pero yo quiero recordar, no sé si en el ámbito político nos pueden dar más información, que ya hace muchos años se aprobó un plan de reconversión del sector pesquero de la flota de Barbate. Yo recuerdo haber visto el diseño de lo que se iba a construir en ese proyecto y digo, ¿y qué fue de aquello? Porque principalmente la flota de Barbate es la que más sufre también, la que más interés, pero ¿qué fue de aquel plan de reconversión de la flota pesquera, en concreto de ese municipio? No, decir que vamos muy ajustados de tiempo, pido por favor, queda Inmaculada y Mohamed, que seamos muy concretitos, porque si no nos van a pegar la siguiente... Va a intervenir un momentito Inmaculada. Solamente una cosa, que a estas alturas y en el mundo que estamos viviendo, no hay posibilidad de justificar lo injustificable. No hay bombas inteligentes. Y si lo hay, que sean tan inteligentes que graben los destrozos y las barbaridades que están cometiendo. Además, debemos ser consecuentes en las decisiones. Si se envían esas bombas o se permiten las violaciones de derechos humanos, que no nos quejamos luego si hay inmigrantes, si hay consecuencias dramáticas
sobre las poblaciones afectadas. Entonces, estamos ante unos momentos históricos en el que debemos actuar para poner fin a muchas injusticias en el mundo, porque son esas injusticias que hacen que un día tenemos un mundo menos seguro, menos desarrollado del que podría haber sido, y por eso hay que tener un mínimo de coherencia también con las diferentes situaciones. No se puede condenar la anexión de Crimea y apoyar y alentar una situación de ocupación y anexión en Marruecos porque es el amigo de Francia o del gobierno de turno de España. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente por lo que introducía la profesora, la política de desguace lo que al final ha generado son grandes empresas que acumulan la capacidad y las cuotas de captura en detrimento del sector tradicional y de la pesca artesanal, que en realidad es la que le da vida y a la que incluso está relacionada el perfil marinero de esos pueblos del litoral que hemos mencionado. Y con relación al al acuerdo pesquero, antes de ayer tuvimos jornadas tanto con la marinería de Barbate como con la Cofradía de Pescadores de Tarifa. ¿Y a qué cosas podría hacer la Unión Europea en ese ámbito pequeño de la pesca que limitarían mucho las tensiones a consecuencia de la aplicación del acuerdo? España, la flota de esas poblaciones, hace una parada biológica de 2 meses para que el caladero se recupere, para que las especies superen momentos que pueden acabar en su extinción. Y en el caso concreto de Tarifa nos contaban que no pueden desembarcar voraz, que es el besugo, que mida menos de 33 centímetros. Pero Marruecos faena en las mismas aguas que ellos y lo puede pescar de 13, de 14 centímetros. Ese pescado es desembarcado a través del punto de inspección fronteriza y suministra los mercados, las pescaderías en las que compramos. Nuestra flota está amarrada, sin faenar, los marineros no tienen un salario que llevar a su casa de familia y esto está todo ajeno al acuerdo de pesca y al agua en litigio y, sin embargo, Marruecos puede hacerlo. La Unión Europea podría hacer mucho por evitar ese agravio que genera una situación muy complicada en estas casas de familia que luego complica también que entiendan algunas cuestiones que además no se les explica con claridad. Porque una cosa concluyo, es cierto que la causa saharaui trasciende cualquier ideología política, porque estamos hablando de una situación que debe ser restituida, porque así lo es de derecho para una población que es plural y así de plural lo son también las sociedades occidentales que deben contribuir a que esto se solucione. Pero no es menos cierto que a día de hoy la causa de los derechos humanos y la defensa de valores que no nos hagan despeñarnos por las escaleras del despropósito que se está instalando en las instituciones estatales, europeas y de fuera, sí que está vinculado a ideologías nítidamente de izquierdas. Bueno, no quería decir nada más. Muchas gracias. Mohamed, yo pido, por favor, que seamos... de pensar en voz alta de cómo podamos destacar qué es lo que pueden hacer los municipios. Que yo creo que ese es el elemento diferenciador de una jornada sobre el Sáhara como esta, a diferencia de otras. Planteado el tema jurídico claramente, que yo creo que incluso en la intervención de Carlos avanzaba algunas pistas, de a partir de la administración local, qué pueden hacer, qué acciones, qué pistas nos dan los ponentes y el público sobre estas diferentes temáticas, aunque afortunadamente yo creo que está muy bien también que se cruzan unas con otras, ¿no? Que la siguiente mesa va a ser sobre
sobre recursos naturales y vamos a escuchar a Paloma, a Miguel desde la acción política y parlamentaria, pero que no perdamos de enfoque el hilo conductor, yo creo, interesante, diferenciador, que es qué es lo que pueden hacer los municipios. Y cuando decimos que efectivamente Marruecos no va a aceptar, depende de qué cosas, Marruecos no acepta para quien ella cree que no acepta. No va a aceptar a la Unión Europea que le digan, pero en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pues lo ha tenido que tragar. O sea, textualmente le han dicho, este acuerdo comercial no incluye las aguas del territorio saharaui occidental y no se ha vuelto a hablar. Pero volviendo al tema, ¿qué podemos hacer desde los municipios? Que pueda dar fuerza al movimiento de solidaridad, que pueda darnos camino al Frente Polisario para poderlo seguir, que sea distinto o al menos complementario al otro esfuerzo que se viene haciendo en los diferentes temas. Ahora bien, los recursos naturales, el tema de los derechos humanos. Gracias a la gestión del municipio y de Cádiz tenemos a 2 activistas de territorios ocupados. No es un hecho aislado, es parte del compromiso insistente. Las compañeras y compañeros que están viniendo de los territorios ocupados vienen con residencia para bordear la barrera que pone los consulados del Estado español en connivencia con el gobierno marroquí. Ha sido la insistencia de este ayuntamiento que gracias a ellos están hoy 2 activistas de los territorios ocupados. Pues en otros, también en los recursos naturales, no sé, incluso ante las instituciones públicas, ante la cofradía, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos para ayudar a que el pueblo saharaui pueda disfrutar de su derecho soberano a gestionar sus recursos naturales? Nada más era eso, no era... Gracias. Terminamos, tenemos ahora 15 minutitos de descanso hasta la siguiente mesa. Bueno, agradecer a todos los componentes de esta mesa, darles las gracias por su esfuerzo, por el tiempo y de alguna manera por mostrar esta solidaridad participando en este primer encuentro del municipalismo. Muchísimas gracias.